después de un tiempo considerable sin poder tomar el púlpito, el Señor en su gracia me ha dado el privilegio de estar aquí delante de vosotros y abrir las Santas Escrituras. Amén. Dios es bueno siempre, siempre Dios es bueno. Amén. De modo que en este día vamos a retomar nuestra serie de predicaciones del Sermón del Monte, así que venid conmigo a acompañarme a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Estaremos viendo versículos del 25 al 34. Voy a intentar poneros en contexto después de también tanto tiempo. En la última exposición nos colocamos en una sección que se llama la relación del cristiano con el mundo. Y engloba los versículos desde el 19 al 34. Jesús advierte en todos estos versículos, en todo este pasaje, algo así: no os conforméis al sistema de valores de los gentiles. ¿Recordáis? Esto es como que, no sé si os recuerda, un eco de lo que Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí: no os permitáis que vuestras mentes sean influenciadas por lo mundanal, que seáis moldeados por pensamientos, tendencias, ideas, modas que no se ajustan a los pensamientos de Dios. No toleréis que las manos del alfarero diabólico la pongan en vuestras mentes. Así que tened cuidado cómo pensáis, cómo deseáis. Durante unas semanas, recordáis, atendimos al peligro de las posesiones y la riqueza. No que son malas sí, las riquezas ni las posesiones, sino la actitud que podemos tener con respecto a ellas. Y Jesús lo que está advirtiendo: no tengáis una actitud pagana con respecto a las posesiones y a la riqueza, porque pueden destruir vuestra vida aquí y en la eternidad. Y a continuación, la última vez que compartimos, estuvimos centrados en los recursos de la tierra, en las necesidades básicas del ser humano. Algo necesario, pero no es algo sagrado. Cosas terrenales. Y vamos a leerlo desde el 25 al 34. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Mas buscad, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Fíjate el versículo 25, dice por tanto. O sea, está continuando el desarrollo del pensamiento anterior. Es como si estuviera diciendo: las riquezas y las posesiones vistas con ojo malo puede echar a perder vuestra vida por completo. Pero también los recursos básicos, si es vista con ojos malos, también pueden destruir vuestra vida. De modo que no os afanéis por estas cosas, no os ocupéis en exceso. Vaya bomba contracultural. En una sociedad de extrema pobreza, le está diciendo Jesús que no se afanen la comida, la bebida, ni el vestido.
Estuvimos diciendo en la primera exposición que el hombre siempre está ocupado en algo, ya sea físicamente, ya sea pensando, ya sea deseando o todo a la vez. Siempre está ocupado. Y Jesús lo que está haciendo es marcar el camino de donde tenemos que estar ocupados. No os afanéis por los recursos de la tierra, sino buscad primeramente el reino de Dios. Parece irónico, ¿no? Jesús dice, no os afanéis por nada. Ahora bien, si os queréis afanar, si queréis buscar algo con ansia, buscad el reino de Dios y su justicia. En la primera exposición de este pasaje bíblico estuvimos viendo la parte negativa, no os afanéis. Y entonces estuvimos contestando a dos preguntas. ¿Qué no significa afanarse? ¿Y qué sí significa afanarse? En primer lugar, estuvimos diciendo que el afán del que está hablando aquí Jesús no es esa angustia que proviene de una respuesta fisiológica o emocional ante un peligro normal. Vemos a un niño de 2 años que se pone al borde de la piscina y quiere hacer allí un Superman, no sabe nadar y de repente te angustias y vas a socorrerlo. Eso es algo normal, natural, para evitar el peligro. No está hablando de este afán. Jesús no está hablando de este afán. Jesús tampoco está hablando del afán o la ansiedad que provoca ciertas enfermedades en el cuerpo. Tampoco está hablando del estado de inquietud considerable en el tiempo cuando hay una pérdida o un duelo por un ser querido. Tampoco está hablando aquí de la angustia que genera la tentación o la prueba que viene de parte de Dios y pone en tesitura el obedecer a Dios o no obedecerlo, y tú quieres obedecerlo y estás luchando y hay inquietud, como Jesús en Getsemaní, que estaba angustiado hasta la muerte. Jesús no está hablando de esta ansiedad ni de este afán. Y Jesús aquí no está prohibiendo, con esta prohibición no está diciendo que no tenemos que estar activamente buscando la comida, la bebida o buscando un trabajo. Jesús no está diciendo aquí que vivas la vida zen, la vida hippie, la vida bohemia o del mantenido. No, Jesús no está hablando de que seamos perezosos, negligentes o imprudentes. Una vez que sabemos lo que no está diciendo Jesús, ¿qué está refiriéndose? ¿Qué significa afanarse? Estuvimos hablando de 3 características acerca del afán. Primero, se está refiriendo a fijarse y ocuparse en exceso de las cosas de la tierra, de tal forma que nos distraiga de Dios y de su reino. La misma palabra en griego, merimnao, significa la actitud de una mente dividida en compartimentos, un pensamiento aquí, otro allí, uno aquí, otro allí, pero nada, todo en direcciones opuestas, pero desocupado. Ocupado con la tierra, desocupado con lo eterno. Así le sucedió a Marta, ¿recordáis? Jesús estaba allí, había entrado en la casa, era tiempo ¿de qué? De sentarse a los pies del maestro en un sentido sin hacer nada. Pero ella estaba no sentada, estaba de pie, no en el lugar de Jesús, sino en otros lugares, haciendo ¿qué? De todo. Ocupada con mucho quehaceres. Marta, afanada y turbada está con muchas cosas. Estaba distraída, se perdió. La segunda cosa que estuvimos refiriendo, que afanarse también refiere a una disposición de extrema preocupación por el futuro. Sí, es verdad, ahora tengo comida, ahora tengo bebida, tengo vestido, ahora tengo para pagar la hipoteca de este mes. ¿Y mañana qué? ¿Y mañana qué? ¿Y mañana qué? Y aunque no es malo prevenir para el futuro, el problema es cuando tú ves esa escena sin Dios. Cuando lo quitamos de en medio, cuando intentamos tomar el control nosotros y comenzamos a proyectar en nuestra mente el mañana, creando una historia futurista con muchos matices que somos capaces hasta de visualizarlo. Incluso lanzamos hasta profecías y nos desanimamos. Es que mañana a lo mejor no tengo para beber, mañana a lo mejor no tengo para comer, ni para pagar la cuota, ni para pagar...
¿Recordáis? Así le sucedieron a los israelitas. Cuando vino el informe de los espías, de esos 10 espías, un informe catastrofista, ellos se olvidaron de Dios. Se llenaron de temor, pensaron en el mañana siendo asesinados por los gigantes de Jericó. Ni leche, ni miel, ni tierra prometida, ni Dios, ni promesa, ni nada. Ellos estaban viendo la travesía en el desierto como un despropósito. Así que afanarse, hemos dicho que es centrar nuestra atención excesivamente en las cosas, de manera que perdemos la vista de Dios, de su reino, preocuparnos en exceso por el mañana. Y también es el resultado de una búsqueda de estabilidad por encima del reino. O sea, ya hemos hecho la película, el mañana. Miramos las necesidades terrenales, nos miramos a nosotros y claro, nos da un subidón. Somos el capitán de nuestro destino. Pero así como subimos, también bajamos. Y entonces viene el profeta del desánimo. ¿El futuro? Muy desalentador. La catástrofe. La imaginamos con nuestra mente y nos decimos, bueno, pero necesito tranquilidad. Tengo que buscar seguridad para el día de mañana. Descanso. Así que voy a poner todas las cosas y entonces lo ponemos como prioritario. Y entonces decimos, ocuparse de Dios y su reino. Sí, cuando acabe los estudios. Hacer discípulos, cuando tenga un hueco. Compromiso con la iglesia local. Bueno, cuando finalice esta etapa tan ajetreada. ¿Qué es afanarse? En resumen, mirar las cosas de la tierra excesivamente, que nos distraiga de Dios y su reino, provocando esto una extrema inquietud por el futuro que hace que busquemos estabilidad por encima del reino de Dios. ¿Venís conmigo? Hemos hecho el resumen. Hoy vamos a tratar la raíz del problema de la ansiedad. ¿Cuál es la raíz del problema de esta ansiedad pecaminosa? ¿Qué hay detrás de este estado de inquietud y preocupación por el futuro y de la ocupación afanosa? Versículo 30. Jesús en el versículo 30 da una pista muy grande. ¿Cómo llama a esos discípulos que no creen en el cuidado de su Padre? Buscarlo. ¿Qué dice? ¿Cómo los llama? Hombres de poca fe. Jesús siempre es un perfecto médico, ¿eh? Es el cirujano del alma. Él apunta al problema real con la finalidad de sanar el corazón. Es ahí en el corazón, donde está el problema de la ansiedad. Y con la ayuda del Espíritu Santo nos vamos a adentrar en este terreno pantanoso del corazón, con la finalidad de diagnosticar el problema de fondo. Poca fe. No olvidemos que Jesús se está dirigiendo a sus discípulos. Estas personas, recordáis, han reconocido su bancarrota espiritual. Han llorado por su pecado. Desde lo más bajo han pedido la justicia de Cristo. Y Dios los ha saciado. Los ha declarado justos por el sacrificio perfecto de Cristo a favor de ellos. Esta gente son gente que han alcanzado misericordia y extienden misericordia. Son gente de corazón limpio. Son personas que son pacificadores, llamados a sufrir por la causa de Jesús. Lo que te quiero decir es que los discípulos son gente de fe. Son gente de fe, confían en Jesús. La cuestión es por qué Jesús llama a sus discípulos que entran en un estado de preocupación, que se ocupan ansiosamente por las cosas de la tierra, hombres de poca fe. A ver, ¿tienen fe o no tienen fe? Claro que tienen fe. Pero tienen mucha o poca fe. Sin embargo, el dilema de la ansiedad no se puede responder solo si hay fe, no hay fe, hay mucha o hay poca. El problema que se encuentra es en la manera errónea de aplicar la fe. ¿Qué quiere decir? Que la poca fe nos refiere no en sí a la cantidad, que también, es a la manera que confío en Dios en todas las áreas de mi vida. Mira, muchas veces relacionamos la fe solo con el tema de la salvación.
Estamos segurísimos de nuestra salvación. ¿Está bien? ¿Está bien? Confiamos en Jesús como suficiente Salvador, no hay duda, no vacilamos. Pero esa fe robusta, firme, confiada, no la aplicamos de la misma manera en las otras áreas de nuestra vida. En este caso, con respecto al cuidado paternal de Dios para la provisión diaria de nuestro pan. O sea, confiamos en Dios en cuanto a la salvación de nuestra alma. Pero con respecto a la provisión del pan, el vestido, la bebida necesaria, desconfiamos. Y así sucede en diferentes áreas. Quiero que te imagines a aquella persona que está allí, que es capaz de colocarse en una plaza llena de personas en multitud, y allí ese hombre improvisa en un momento un taburetito y se pone a predicar el evangelio allí. Esa persona predica sin titubear, sin vacilar, y llama a la gente al arrepentimiento. Esta misma persona recoge su taburete, se va para su casa, se sienta en el sofá, abre la aplicación móvil de su banco, y ve un gasto imprevisto. Entonces comienza a sudar. Las piernas se le pone como un flan. Entra la angustia a su corazón. Comienza a pensar, llegaré a fin de mes, y entonces comienza a imaginarse lo peor. Y como pollo sin cabeza, empieza a buscar allí en InfoYo a ver cualquier empleo extra que se le puede dar, a pesar de que eso pueda afectar su vida de oración, la participación de la comunión de los santos, a su vida familiar o a su propia salud. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Ahí, en la plaza, sin titubear, empieza a predicar el evangelio y después está temblando como un flan por un gasto imprevisto. Que la fe no ha sido aplicada de la misma manera en el área de la provisión divina como en aquella otra área a la hora de evangelizar. ¿Te das cuenta? Hombres de poca fe. Queridos, es fácil demostrar que somos salvos. ¿Cómo lo demuestra? La fe se ve. La fe demostrable se ve en el día a día, en cómo actuamos con estas cosas del pan diario, de la provisión diaria. La fe es algo que se aplica, hermano. Es una virtud cristiana que se ejercita. No es una cualidad pasiva que Dios nos da para el momento de la salvación, sino es una facultad espiritual, activa, dinámica, que se desarrolla, que crece o mengua, que hay que aplicarla a todas las áreas de la vida. Jesús en varias ocasiones confronta a sus discípulos por no aplicar la fe en momentos determinados. Si tú sigues leyendo el Evangelio de Mateo, allí se registra un episodio donde Jesús se sube a la barca y ellos tienen que pasar al otro lado. Y Jesús está allí en la barca y le dice, mirad, guardaos de la levadura ¿de quién? De los fariseos y los saduceos. Y entonces ellos entraron en pánico. Y sí, entre ellos, en sus pensamientos, estaban pensando, esto lo está diciendo Jesús porque no hemos traído pan. Entendiendo Jesús lo que ellos estaban pensando dentro de ellos, le dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? ¿Qué está pasando aquí? Por supuesto que Jesús está hablando de la levadura, está hablando de la hipocresía de los fariseos y los saduceos. Pero Jesús deja este tema a un lado. Hay un tema más urgente que tiene que considerar con respecto a sus discípulos, la poca fe. Ellos es verdad que no están entendiendo nada de la levadura, pero Jesús dice, ahora no es el tema es lo que está pasando en el corazón de ellos. Ellos no estaban entendiendo quién era Jesús. No estaban entendiendo la disposición de su corazón para hacer el bien, ni su carácter proveedor. No estaban entendiendo sus milagros. Ellos no debían estar preocupados en exceso por el pan, por la comida. Y entonces Jesús le dice a hombres de poca fe, ¿qué os pasa?
¿No es suficiente lo que habéis visto? Solo me bastó unos cuantos panecitos para dar de comer a 5.000 y otros cuantos panes para dar de comer a 4.000. Y aún vosotros preocupáis por la comida. Querido, ¿qué le pasa a estos discípulos? Parecen empanados, ¿eh? Sus sentidos espirituales están atrofiados. Jesús está en la barca con ellos. Jehová Jireh en persona. El Dios proveedor. Está allí el que hace descender más que maná del cielo. El mismo que Dios que se deleita en hacer misericordia, que da pan al hambriento, que no deja a los justos desamparados ni que mendiguen pan. Está allí el que alimenta a su siervo por medio de cuervos si hace falta. Está allí el que hace caer la lluvia incluso para esas personas tan ingratas. Está allí aquel que da una orden para que un pez se coma una moneda y después Pedro vaya y saque la moneda y pague los impuestos. ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Qué le pasa a estos hombres? Lo mismo que nos pasa a nosotros. Después de experimentar una y otra vez la provisión de Dios, no confiamos del todo. Este es el problema del afán, el problema del estado de preocupación de un cristiano por las necesidades básicas. No aplicar la fe también en este área. Así que nos damos cuenta que el problema de la ansiedad es un problema del corazón, no de las circunstancias, del corazón. Podríamos decirlo así, el corazón del problema de la ansiedad es un problema del corazón. De manera pedagógica, podemos hablar del ser interior como la mente, pensamientos, conocimientos, creencias, el corazón, los deseos, motivaciones, confianza y voluntad, decisiones. No es que se divida en tres partes. Esto es una forma pedagógica para poder entender lo que es el corazón. Mente, pensamientos, creencias, convicciones, corazón, está ahí todo lo que deseamos, nuestras motivaciones, nuestras confianzas y voluntad, decisiones. Así que una forma errada de pensar, una forma errada de desear y una forma errada de tomar decisiones manifiestan la poca fe que nosotros tenemos. ¿Por qué los creyentes sufrimos ansiedad pecaminosa? ¿Por qué un padre de familia trabaja más de 12 horas, implicando esto que deje de proveer alimento espiritual a su familia? ¿Por qué una madre afanada se pasa todo el día con un montón de quehaceres y cuidando escrupulosamente cada detalle de sus hijos, pero pasan los días y pasan los días y pasan los días y no tienen tiempo con Dios ni con la palabra? ¿Por qué un estudiante cristiano entra en un estado de ansiedad y no puede dejar de estudiar a pesar de su salud física por no dormir, que está siendo afectada, y su salud espiritual por no buscar al Señor está siendo afectada? ¿Cómo puede pasar esto? Por la forma errada de pensar, de desear y de decidir, porque esas cosas han sido afectadas por el sistema de valores de los gentiles, que ahogan la fe. Ahogan la fe. Vamos a ir con pensar erradamente. En primer lugar, de este segundo punto, la forma de pensar errada. Jesús, con la finalidad de que sus discípulos no caigan en el afán, o también para sacarlos del afán, en el versículo 26 y en el versículo 28 da dos verbos. Uno es mirad y otro es considerad. ¿Lo tenéis? Mirad qué, las aves de qué, de los cielos. Considerad qué, los lirios del campo. Mirad, considerad, verbos. En el idioma griego se encuentra en forma de aoristo imperativo. ¿Qué es eso, Isaías? Bueno, te lo explico. Quiere decir que tiene un énfasis especial. Que mirar no se trata simplemente de hacer una miradita y a las aves y pasar a otro asunto en un momento. Se trata de detenerse.
de observarlas, de prestar atención con discernimiento, buscar comprender y sacar conclusiones en relación a Dios. Considerad, ¿qué significa? Examinar con cuidado hasta comprender, aprender observando, sacar lecciones espirituales. Así que Jesús está diciendo, esforzaos, usar vuestras neuronas, usar vuestro pensamiento para mirar las cosas de la tierra y relacionarlas con Dios. Lo que está diciendo también implícitamente Jesús es que el afán proviene de pensar no de esta manera, de pensar de otra manera, de pensar de manera distinta. El afán es el resultado de una mente que no está siendo usada para servir al corazón verdades para confiar en Dios. ¿Venís conmigo? La mente sirve. Uno de los propósitos de la mente por la cual Dios nos ha dado es para que entendamos verdades, para que usemos la mente, para proveer a nuestro corazón algo, cosas que estimulen a confiar en Dios. Para eso funciona la mente. Consideremos el caso anterior. Miremos a ese hombre predicando allí con energía, sin titubear, con denuedo, con autoridad, llamando a la gente al arrepentimiento, predicando el evangelio, no titubea. Y este hombre se va a su casa, abre la aplicación móvil y ve el gasto imprevisto. ¿Qué ha pasado? Que las circunstancias, ese gasto imprevisto, lo abruma, lo golpea. Y él se achica, la mente se nubla y empieza a no pensar bíblicamente. Entonces está a merced del profeta del desánimo. La angustia se apodera, los pensamientos se distraen y deja al margen este asunto al Dios que lo cuidaba. ¿Dónde? Cuando estaba en la plaza. Y dice, ¿qué pasará mañana? No llego a fin de mes. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasará mañana? No llego a fin de mes. ¿Qué voy a hacer? Este es el problema de la mente que no piensa como debería. ¿Quién le está marcando lo que tiene que pensar a esa persona? Las circunstancias. Eso no es pensar. Eso se llama ausencia de pensamiento. La circunstancia, como un esclavo, lo ha cogido, lo ha agarrado y lo está dirigiendo hacia donde quiere, hacia un estado de ansiedad. Él no se detiene, no resiste, no observa, no evalúa, no considera las cosas a la luz de Dios. Fíjate en el pensamiento circular que aparece en el pasaje que estamos nosotros tratando. Dice, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Ese pensar de manera circular no es pensar. Parece que no tiene salida. Es un bucle constante, un gasto imprevisto ha venido y entonces ¿qué pasará mañana? No llego a fin de mes, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasará mañana? No llego a fin de mes, ¿qué voy a hacer? El círculo vicioso del pensamiento afanoso. Y esto sucede no solo con un gasto imprevisto, sino cualquier circunstancia que aparece que nos parece mala. Por ejemplo, te citan para una entrevista de trabajo. Yo no tengo muchas cualidades. ¿Qué me preguntarán? ¿Cómo responderé? Yo no tengo muchas cualidades. ¿Qué me preguntarán? ¿Cómo responderé? Y empieza el círculo vicioso. O te dispones a compartir la palabra de Dios en un lugar. ¿Cómo haré la palabra? ¿Cómo haré el sermón? Temblaré mucho, me quedaré en blanco. ¿Cómo haré la palabra? ¿Cómo haré el sermón? ¿Me quedaré en blanco? Y el círculo vicioso aún sigue presente. Y cuando incluso tú ya no puedes hacer nada, en la hora de ir a la cama, ya no hay fuerza, estás completamente agotado, pero allí en el lecho del descanso no hay tregua. La mente se activa incluso con más vigor que antes y sigue dando vuelta y vuelta y vuelta al problema y a ti, al problema y a ti, al problema y a ti.
en este bucle no está Dios. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? No encontramos ninguna interrupción esperanzada. O sea, aquí no encontramos ¿qué comeremos? Dios proveerá. ¿Qué beberemos? Dios nos dará. ¿Qué vestiremos? Dios nos abrigará. Pero en este pensamiento no está. La mente está en shock, está golpeada por una situación. Voy a leer una frase de Martin Lloyd-Jones. Dice, la poca fe se puede describir como el fracaso de no aceptar las afirmaciones bíblicas según su valor genuino. El fracaso de no creerlas totalmente. Y así es, mi hermano. En muchas ocasiones hay una gran diferencia entre lo que decimos creer y lo que creemos. Nosotros nos podemos enorgullecer de nuestra confesión de fe. La publicamos los cuatro vientos y decimos, Dios es soberano. Y viene una circunstancia y pensamos y actuamos como un ateo. Esto es una fe funcional atea. Dios no está presente, su verdad no está presente, sus promesas han sido evaporadas, estamos en un letargo y la circunstancia y la situación que ha pasado nos domina, nos controla, no la controlamos nosotros y entonces entran nuestros pensamientos en la rueda de la ardilla y por consecuencia no vivimos, sino que sobrevivimos en un estado de alerta constante. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Jesús? Mira, considera, usar la mente, nos está diciendo. De ahí viene el problema, o parte del problema de la ansiedad, la ausencia del pensar, el uso de ese don de pensar de manera equivocada. El afán viene por permitir que las circunstancias gobiernen nuestra manera de pensar, y esto nos lleva a una ocupación ansiosa. Es el fijar la mente en lo que no aprovecha en vez de fijarla en Dios y en cómo Él se relaciona con la creación. Jesús está diciendo, no penséis como los gentiles. Vuestro pensamiento tiene que estar libre de cómo ellos ven el mundo. Pensad, considerad, haced deducciones lógicas, observad, mirad las cosas, relacionarlas con Dios. Ahora bien, el problema de la poca fe no solo está ligada a los pensamientos, también está ligada a los deseos, al corazón. ¿Recordáis la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar y puso su semilla y sembró y cayó la tierra. ¿Dónde? Cayó la semilla en qué? En varios terrenos. ¿Recordáis uno de ellos que se llamaba entre espinos? ¿Cuáles eran los espinos? Los afanes de la vida, la vanagloria de la vida, la riqueza, las posesiones. Dice, y ahogó la semilla. Ahoga la fe, no viene, no hay nada. Fíjate el versículo del 31 al 33, vamos a leer. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, subraya aquí, ¿buscan qué? Todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad ¿de qué? De todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué hace que una persona deje de ocuparse del reino de Dios y entre en una ocupación afanosa? Todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas que habla Jesús? Las que buscan los gentiles. Bueno, dice, pero ¿cuáles son las que buscan los gentiles? Pan, bebida, vestido, necesidades de la tierra. Y me dirá, sí, ¿acaso esas cosas malas? ¿El deseo por las cosas necesarias para seguir viviendo? Por supuesto que no. Jesús en la oración del Padre Nuestro, vemos un apartado donde pone, danos el ¿qué? El pan de cada día. Así que estas cosas no son malas en sí mismos. ¿Cuál es el problema entonces? Vamos a ver cuál es el problema. En primer lugar, el problema reside en el lugar que ocupa todas estas cosas en nuestro corazón. El lugar que ocupan.
se han colocado allí como prioridad y por tanto las buscamos como los gentiles, afanosamente, sin confiar en Dios, y sustituimos el reino de Dios por estas cosas de la tierra. No olvidemos que esa misma oración del Padre Nuestro, Jesús comienza con 3 peticiones en relación a Dios, ¿recordáis? ¿Cuál es? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase. Estos son los deseos, ya lo hemos visto también en el Sermón del Monte, que son los deseos más profundos que tienen que regir la vida del cristiano. Su nombre, su reino, su voluntad. Entonces, ¿cuál es el problema? Invertir el orden. Invertir el orden. El pan diario primero y después, si hay tiempo, el reino de Dios. Nosotros siempre vamos a buscar lo que priorice nuestro corazón. Nos vamos a entregar en ello en cuerpo y alma. Y aunque el deseo por el pan es lícito, y por el vestido, y por la comida, y por la bebida, si se eleva por encima del deseo de Dios y su reino, ese deseo es pecaminoso. Todas estas cosas en un lugar equivocado ahogan nuestra fe, aplastan nuestra confianza en Dios. ¿Por qué Jesús no fue derrotado en la tentación? ¿Recordáis? Después de 40 días de estar de ayuno, en la dureza del desierto, Satanás se presenta cuando está en el estado de máxima debilidad Jesús. Y lo tienta. Y dice, mira, si eres hijo de Dios, ¿qué hace? Convierte las piedras ¿en qué? En pan. Y Jesús dice, mira, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué él salió victorioso? ¿Por qué él no fue derrotado? ¿Acaso Jesús no tenía ganas de pan? ¿Era malo tener ganas de pan? ¿Deseaba pan? Después de 40 días seguro que sí. Pero no lo deseó erradamente. No lo deseó de tal manera que eso hiciera que perdiera su confianza en el Padre proveedor. Estos días he estado con Martina haciendo matemáticas, ayudándola. Estamos ahí con las multiplicaciones. Y nos hemos dado cuenta que el orden de los factores, 3 por 4, 12. 4 por 3, el orden de los factores no altera el producto. Pero el corazón humano no funciona así. Invertir el orden de los deseos sí altera el resultado final. Las consecuencias de invertir el reino de Dios por las necesidades terrenales sí puede ser algo catastrófico. En segundo lugar, el problema de todas estas cosas reside cuando ampliamos la lista de necesidades y las sacralizamos. La psicología humanista ha hecho mucho daño en el ambiente cristiano. Una de las teorías más aceptadas se llama la teoría de Maslow. No sé si la habéis escuchado en alguna ocasión. La teoría de Maslow. Si no la habéis escuchado, seguramente que fácilmente ha sido influenciada por esa teoría. Lo que quiere decir es que el ser humano tiene muchas necesidades. Y él coloca la necesidad de manera progresiva. En primer lugar están las necesidades fisiológicas. Comida, agua, refugio, descanso. Después las de seguridad, estabilidad, protección, empleo, salud. Después las sociales, amor, pertenencia, amistad. Después reconocimiento, autoestima, respeto, logro. Y en quinto lugar, las necesidades de autorrealización. El desarrollo personal, alcanzar el máximo potencial. Teoría de Maslow. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la necesidad suprema del ser humano de Dios? De la reconciliación con Dios. De ser salvados por Dios. Fíjate, lo primero, lo de uno, la comida. Lo segundo, lo de uno, la seguridad. Lo tercero, lo de uno, el amor egoísta, por supuesto. Lo tercero, lo cuarto, lo de uno. Y lo quinto, el desarrollo al máximo ¿de qué? De uno. Esta es la religión del hombre por el hombre y para el hombre.
¿Y qué resultado tendrá? Ocupación afanosa por las cosas de la tierra. Y hermano, esto no solo está metido en nuestros huesos, está metido en nuestro corazón. Y convertimos las necesidades en santas necesidades. Las sacralizamos, hacemos como la Iglesia Católica Romana con algún papa, las canonizamos. Las hacemos sagradas. El pan, el agua, el vino, todo sagrado. Pero encima añadimos más cosas y añadimos más cosas. Es como que cogemos las listas de necesidades y decimos la comida, la bebida, la ropa, la casa. Espérate. La comida es la despensa. La ropa extra del armario. La segunda propiedad, el viaje vacacional, los estudios académicos. El esfuerzo extra para conseguir un mejor ascenso. El gimnasio para estar saludable y un mogollón de cosas más. Y entonces tomamos toda esta bolsa de todas estas cosas, nos subimos al monte y las transfiguramos y vemos su gloria y nos maravillamos con eso. Entonces decimos, hagamos una enramada. Pero es que nos faltan algunas. Bueno, pues vamos a buscarlas. Eso es lo primero. Eso es lo sagrado. A ver, Dios nos ha diseñado con estos deseos, ¿no? Habrá que suplirlos, ¿no? Y entonces los buscamos. Da igual el reino. Mañana si da tiempo. Jesús no solo fue tentado con el pan, también fue tentado con la fama mundanal. Subió allí en un pináculo. Oh, si Jesús se tira y vienen los ángeles a recogerlo a vista de todo el mundo. ¡Oh, un espectáculo! Fijarse la gente, ¿no? Pero Jesús fue tentado también con darle el diablo todos los reinos de este mundo sin ir a la cruz. Menos mal que la teoría de Maslow no estaba en el corazón de Jesús. Si no, a ver qué hubiera sido de nosotros. Su necesidad suprema era la gloria de su Padre. Y su Padre era digno de confianza para suplir lo que realmente necesitaba en su vida aquí en la tierra. Jesús aquí le está diciendo a sus discípulos, a ti y a mí, no deseéis erradamente, no dejaros engañar por las cosas de los gentiles que consideran sagradas, no la busquéis con el mismo corazón con que ellos la buscan, no la deseéis como ellos, no añadáis a todas estas cosas más y más cosas, porque ahogarán vuestra fe, ahogarán vuestra confianza en el Padre, y entonces caminaréis en ansiosa inquietud. Queridos, si todas estas cosas es lo primero, va a ser el motor de nuestra vida. Va a hacer que pensemos en ellas, las consideremos como sagradas y dejaremos de ocuparnos en el reino de Dios y su justicia. Pensar erradamente, desear erradamente, inevitablemente, ¿sabe qué va a traer? Que decidas erradamente, que te ocupes erradamente de las cosas. ¿Recordáis a Marta? Ya lo hemos dicho. Marta, la vimos dejar de un lado a Jesús, el sentarse a los pies por los quehaceres. Pero podemos ver otras cosas como el pueblo de Israel, en el libro de Ageo. Todos los israelitas ocupados ¿en qué? En sus propias casas y decorando sus casas y bien artesonadas. Y la hora era la hora de edificar el templo. Y ellos estaban allí, sus casas bonitas, el templo en ruinas. Se invierten las cosas. ¿Era malo tener una buena casa? No. Pero lo primero es lo primero, el reino de Dios. Y esto nos pasa a nosotros muchas veces, muchas veces. Gastamos un montón de energía, de dinero, de esfuerzo, para que nuestros hijos tengan la carrera secular mejor que pueda haber. Y no invertimos en nosotros para aprender la palabra, para enseñarle a nuestros hijos la carrera de la fe. Tomamos muchas decisiones erradas, hermanos. Nuestras agendas las llenamos para suplir nuestras propias santas necesidades. Pero para pasar tiempo para hacer discípulos no tenemos. Ni para congregarnos en la iglesia tampoco. Queridos, si el corazón está poseído por la mundanalidad, por las cosas de la tierra, estaremos continuamente ocupándonos en ella, inevitablemente, porque donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Y aunque sean cosas básicas,
nuestras decisiones van a ser erradas. Vamos a ir concluyendo. Nos podemos preguntar, ¿por qué un hijo del Dios de paz está ansioso? Está afanado. Pues lo hemos dicho, por su poca fe. Por no aplicar la fe también en este terreno. Formas de pensar, formas de desear, formas de decidir son erradas. ¿Cómo podemos salir de este estado de inquietud? Lo primero es arrepintiéndonos. Creo que lo iremos considerando en estas próximas predicaciones, pero es una gran maldad. Es una gran maldad, fíjate lo que te digo. En no confiar en aquel que dio a su Hijo por nosotros. Así que hay que venir a Él en arrepentimiento. Hay que volverse, pero mientras vienen esta semana, voy a poner 3 consejos, 3 resoluciones que puedes aplicar en tu vida. Te animo a eso. Y para hacer estas resoluciones se requieren ciertas cosas. En primer lugar, compromiso. Compromiso. La primera resolución necesita compromiso. Debemos comprometer nuestra mente para pensar correctamente. Hermanos, escúchame bien. El cristianismo es una religión de la mente, de pensar. Hay personas que no piensan así. Estos cristianos no piensan, incluso hasta los mismos cristianos. Pero hermanos, Dios ha redimido también nuestras mentes. Y la mente está para pensar. Porque antes teníamos el entendimiento entenebrecido. Y ahora nos ha redimido y nos ha puesto Dios la mente de Cristo. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, nos da una clave de cómo pensar para experimentar la paz de Dios. Tú, dice, guardarás en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Pablo también nos da el secreto de cómo es la mente que piensa correctamente. En Filipenses 4, del 8 al 9, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguno digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Una mente centrada en Dios, una mente centrada en lo virtuoso, en lo que es bueno. ¿Sabéis que el mundo esto no te lo ofrece en bandeja, eh? ¿Te vas a creer que en las series Netflix vas a encontrar tú esto? Ni en las noticias, ni en las reuniones de compañeros de trabajo no cristianos. El sistema del mundo no te va a incitar a pensar en Dios. Por eso se requiere un compromiso, y más en esta era de la tecnología, que quiere distraer constantemente nuestra mente, atrapar nuestra atención. Necesitas comprometer tu mente para pensar en Dios. A lo mejor estás diciendo, pues mañana me voy a pasar todo el día escuchando predicaciones. No es eso. Es un compromiso a pensar en Dios seriamente. O sea, que vas a tener que apartar tiempo. Vas a tener que eliminar cosas de tu agenda. Reuniones sociales, familiares. Te vas a tener que ir a un sitio, un lugar de quietud. Con un boli, con un cuaderno y una Biblia. Y quemar tus neuronas. Y pensar. Y domar tu mente. Y decir, esta es la hora de pensar en Dios. Y meter a Dios en todo lugar. Y paseando. Y estando con tus hijos. Y jugando. Y trabajando. Y estudiando. Y dirigir la mente constantemente a todo lo que es bueno, a lo virtuoso. Requiere compromiso, hermano. Requiere compromiso. ¿Quieres salir del afán, de la ansiedad o evitarla? Tienes que comprometerte a pensar en Dios y lo bueno que proviene de su mano. La segunda resolución requiere radicalidad. Radicalidad. Cuando hablamos de radicalidad estamos hablando de raíz. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener que evaluar tu lista de necesidades. Y vas a tener que ir quitando aquellas que no son necesidades y aquellas que consideras sagradas y no son sagradas. Porque Dios
promete darte todas estas cosas, todas. ¿Cuáles? ¿Lo has pensado? ¿Qué es lo que te promete Dios? Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? El pan, el agua, el vestido. Ya está. El viajecito no está ahí, de vacaciones. ¿Y los restaurantes? ¿Los bares? ¿Te das cuenta, hermano? Así que cuando se te estropee el coche y tengas que coger lo ahorrado que tenías para irte de viaje, no te enfades. No te enojes. Dale gracias a Dios que Él sabía lo que te iba a pasar y ya estaba ese dinero ahí disponible. Hermano, no estoy hablando de que tienes que vivir aquí como... Porque el Señor en su gracia nos da, diariamente nos da más de lo que necesitamos. Pero la cuestión es que tu corazón no esté ahí. El Señor nos da abundantemente para que disfrutemos las cosas, pero no son cosas sagradas. Entonces vas a tener que ir allí al monte de tu corazón, coger el hacha, ¡bum!, y darle a la raíz de todas estas necesidades, descanonizarlas, bajarlas de allí y decirte, estas cosas no son básicas. Y aún el pan necesario no es algo sagrado. Así que yo a lo mío, a potenciar mis afectos por Dios, a dedicarme al reino de Dios y Dios a lo suyo. Él proveerá todas las cosas que realmente son necesarias. Amén. Compromiso, radicalidad y por última, la última resolución requiere coraje, valentía. ¡Oh, qué palabra! Es una palabra que nos hace falta tanto en este tiempo. El afán o la ansiedad se combate en diferentes capas. Así que se comienza desde el ser interior, los deseos, la mente, las decisiones, pero también hay que acompañarla con lo externo. ¿Qué quiere decir? Que hay que cambiar hábitos. Hábitos. ¿Sabéis que cuando tú tienes afán, tienes angustia, siempre te va a llevar a un lugar de refugio? La ansiedad siempre te va a dictar lo que tú tienes que hacer para no tenerla, aunque siempre la tienes. Curioso eso, ¿verdad? La ansiedad te habla, te dice, hay pensamientos, hay deseos, y te viene el afán con su bandeja de decir, si haces esto te va a ir bien. Aquí tenemos un jinete. ¿Dónde está jinete? ¿Dónde está jinete? Está en esto. Al caballo se le pone un bocado, ¿verdad? Con las riendas. Y si el caballo quiere ir a un lugar que uno cree que no es conveniente, ¿qué tiene que hacer? Tirarle la rienda, ¿no? Y si va fuerte, ¿qué hay que hacerle? Bien fuerte, para llevarlo al lugar correcto. Querido, tenemos que domar nuestro cuerpo. Tenemos que domar nuestro cuerpo, nuestra mente. ¿Tienes un examen mañana? ¿Has estudiado todo lo que podías? Y la ansiedad te dice cuando estás en la cama, muy de entrada a la noche ya, ¿y si se te olvida? Un poquito más de repaso seguro que te viene bien. Estás allí inquieto. Escucha, que el futuro está negro. Estudia. Entonces tu cuerpo se va a levantar. Tú le dices, me quedo aquí. No me levanto. Pero te quedas allí y sigues inquieto. Porque estoy inquieto todavía. Los pensamientos ansiosos te dicen, pero fíjate, estás ahí en la cama y sigues inquieto. Estudia y estarás más tranquilo. Hay que tener coraje. Me quedo aquí. Me quedo en la cama. Y si ese estado aparece, nada más levantarte de la cama y comienza a darte toda la lista de quehaceres que tienes que hacer y te dice cuanto antes comience mejor, te dice, pues no. Me quedo aquí, pongo en servidumbre mi cuerpo y dominas la situación y coges la rienda y vas a tu lugar de oración y toma la palabra y estás inquieto. Sí, puede ser, pero continúa allí. Sigue leyendo. Pero es que continúa inquieto. Que sí, que sigas leyendo, que te quedes allí. Preséntale a Dios tus tareas. Comienza a agradecer a Dios por todo.
Hace un día duro, inquieto, mañana te pasa lo mismo, haz lo mismo. Y pasado, haz lo mismo. ¿Sabe qué? Se va a evaporar la ansiedad. Cuando tú domines la mente con la palabra del Señor y tu cuerpo lo ponga en servidumbre, ya te darás cuenta que la ansiedad se irá evaporando con estos nuevos hábitos del pensar, del desear y de domar el cuerpo. Siempre haz lo contrario que te pide la ansiedad extrema. Lo mismo estás lleno de temor y tienes que enfrentar algún asunto. Enfrenta la situación en Dios, aunque estés temblando. Da igual. Pero no dejes que la circunstancia te controla a ti y te domina a ti. Así que si quieres avanzar en tu conquista contra la fe, compromiso con la mente, radicalidad con el corazón, Dios siempre lo primero, y coraje o valentía para hacer lo contrario a lo que te pide el estado de preocupación y ansiedad. Amado, no sé cómo te encuentras hoy, si estás viviendo una etapa de ansiedad, de angustia, de ocupación, si estás dejando a Dios, al reino, otras cosas que realmente son importantes. Quiero decirte en este día que hay un suficiente Salvador. Así que ven a Él. Él te va a perdonar. Pero no solo te va a perdonar, en Él está la fuente de toda gracia que nos capacita para vivir como Él quiere. Amén. Para llevar a cabo estas resoluciones. Así que confía en Él y Él hará. Señor, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta, que sana el alma. Tu palabra es fiel. Hace sabio, Señor, al sencillo. Tu palabra, Señor, descubre, Dios mío, Señor, aquellas intenciones que no son buenas en nuestros corazones, para traer, Dios mío, Señor, los buenos deseos tuyos. Oh Espíritu Santo, ministra a tu pueblo. Ministra, Señor, nuestros corazones en esta hora. Señor, queremos dar testimonio de que tenemos un Dios de paz. Por eso te pedimos perdón. Por cuando está, Dios mío, Señor, nuestro corazón turbado. Queremos, Dios mío, Señor, manifestar tu paz al mundo. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos sanes. Que tú fortalezcas nuestra fe. Que tu palabra, Dios mío, sea vivificada en nuestros corazones. Y que lleve mucho fruto para la gloria de tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos, por las personas que están aquí en este día. Que tú las llenes de tu espíritu.